Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Saludos mis hermanos y amigos, un placer poder dedicar estos minutitos a analizar un tópico de la palabra de Dios. Y para iniciar quisiera invitarles para tener una breve oración. Amado Señor, muchísimas gracias por tantas bondades, tantas bendiciones que tú derramas sobre nosotros. En este momento que nos dedicamos o nos disponemos a hablar de tu palabra, danos permiso para abrirla, danos la sabiduría, la humildad y las palabras adecuadas, Señor, para poder escuchar y sacar provecho de nuestra meditación en este día. Acompáñanos, Señor, bendice cada oyente o las personas que en el futuro van a oír este pequeño mensaje. Acompáñanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, es un nuevo ideal el poder estar con ustedes y nos alegra mucho el que nuestros hermanos hayan tenido la idea de poder tener estos pequeños o cortos mensajitos para poder intercambiar ideas con ustedes. A mí me llama mucho la atención un personaje bíblico, Job. Job es una persona que encerró en su vida muchas riquezas espirituales, encerró tragedias. De hecho, el libro de Job en mi Biblia se titula Las calamidades de Job en ese primer capítulo. Y ya podemos empezar a hablar de Job. Job tuvo una vida familiar muy interesante. Se nota que él era un hombre muy dedicado a sus hijos, muy dedicado a su esposa, muy dedicado a su hacienda, muy dedicado a sus servidores, a sus trabajadores, porque de todos lados vienen buenas recomendaciones de la vida y el manejo de Job que hacía no solamente con su familia, sino con sus trabajadores. Es decir, era un hombre muy íntegro, era un hombre muy dedicado al amor, a la misericordia, a la justicia y al buen trato. Esas características las tenía porque él tenía una comunión directa con el Señor. Y lo vamos a ver en pocos minutos. Quisiera entonces mostrarles cómo inicia el capítulo. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Ahí queremos hacer una pausa. Muchos comentaristas piensan que el libro de Job no es una historia, sino es una parábola. Pero una de las primeras violaciones que podemos ver aquí en el aspecto de catalogarlo como una parábola es que tiene nombres propios. Las parábolas, si ustedes ven en el libro, en el Nuevo Testamento, las parábolas que Jesús habló, nunca dio nombres propios al buen samaritano. No nos dice, y el buen samaritano se llamaba Tomás, o el buen samaritano se llamaba X o Y. Tampoco da nombres de los asaltantes del camino. Claro, hay historias que se suprimen los nombres, como hoy en día se suprimen los nombres en algunas cosas para guardar su intimidad. Pero en el caso de una historia que se quiere dar contundencia, necesariamente tenemos que dar datos del sitio donde ocurrió la historia y datos de los personajes de los cuales se van a hablar. En este caso, el personaje se llamaba Job y se sabe de dónde era oriundo, de la tierra de Uz. Dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y al final, nosotros podemos incluso al final del libro de Job saber los nombres de las hijas. Muy interesante, que tal vez si nos queda tiempo al final los vamos a ver. Y este hombre era muy rico. A veces tenemos la idea de que la gente rica se ha hecho de dinero porque ha hecho trampa, porque
ha timado a alguna gente o porque ha explotado a sus trabajadores. Pero el caso de Job es totalmente diferente. Job era rico porque Dios añadía muchas bendiciones económicas a su casa. De hecho, ese fue el punto de partida de la acusación que Satanás le hizo a Dios de cómo él tenía favoritismo con Job, porque le dice, bueno, Job te es tan fiel porque tú lo estás llenando de riquezas, lo estás llenando de bendiciones. Sin embargo, eso no era así. La forma de Job manejar sus negocios, manejar su vida familiar, manejar su vida matrimonial, le recaía en grandes bendiciones, claro, de Dios, pero también su fidelidad hacía que acumulara muchas riquezas. Y otro alto que queremos hacer es la estrategia de Satanás. Cuando Satanás recibió el permiso de sacudir a Job y de meterlo en todas esas calamidades, él trazó una estrategia que al principio pensó que le iba a surtir mucho efecto. Pero no fue así, porque Job había creído en el verdadero Dios. ¿Y cuál fue la estrategia? La estrategia la vemos en el capítulo 1 y el versículo 14. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acontecieron que vinieron unos sabuceos y los tomaron y mataron los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darle la noticia. Es decir, el enemigo inició tocando las riquezas de este hombre. Pero no solamente eso es lo que quiero mostrarles en esta mañana. Porque él inició tocando sus riquezas. Porque las riquezas en ese entonces se basaban en tener muchos ganados, en tener ovejas, en tener vacas, en tener bueyes. La riqueza en ese entonces se capitalizaba de esa manera. Pero si nosotros vemos la historia de Job, Job utilizaba esa riqueza para estar en conexión con el cielo, porque Job todas las mañanas hacía sacrificio delante de Dios como ofrenda. Y el sacrificio dependía de sus riquezas. Cada mañana él ofrecía un corderito, cada mañana él ofrecía un buey, cada mañana él ofrecía un carnero. Y Satanás justamente lo atacó por ese lado. Y vemos que los 3 primeros golpes que recibió Job en su vida fue acerca de la riqueza. Es decir, yo concluyo que el ataque de Satanás hacia Job fue la adoración y la intimidad que Job tenía con Dios. Hoy en día las cosas no han cambiado. Hoy en día Satanás nos ataca, queridos amigos y hermanos, a través de nuestra intimidad con nuestro Dios. Satanás pone en nuestro camino problemas, dificultades, no del nivel de Job, porque ¿quién de nosotros ha perdido 10 hijos en una tragedia? ¿O quién de nosotros ha perdido la cantidad de dinero que perdió Job? El dinero hoy en día lo manejamos de diferentes maneras, y tristemente muchas personas que han caído en bancarrota no soportan y terminan quitándose la vida o terminan en la cárcel porque han cometido grandes delitos para tratar de sobresalir o de retener sus riquezas. Job se mantuvo firme, y dice un versículo que me llama mucho la atención. Entonces, después de todas esas tragedias, de todas esas noticias, Job se levanta, dice lo siguiente: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Cuántos de nosotros adoramos cuando estamos en dificultades?
en angustias. Job, el Señor ha permitido que esa historia nos llegue para enseñarnos que cuando nos aferramos firmemente a la mano de Dios, Él nos da la salida. Que el Señor les bendiga.